Estamos al cierre de la semana y es momento de que pasemos al espacio de la entrevista. Vamos a cerrar la semana hablando de temas medioambientales. Es necesario que hagamos una revisión de qué está pasando con el tema de la sequía. La temporada de lluvias ha sido un tanto irregular, por lo menos en varios departamentos del país. No ha llovido lo suficiente. También es necesario que hablemos y hagamos una revisión de los 100 días de trabajo del presidente Nayib Bukele. ¿Qué se ha hecho en materia medioambiental? Eso es lo que vamos a tratar hoy. Precisamente nos acompaña el titular del Ministerio de Recursos, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero vamos a comenzar como siempre poniendo algunos hechos en contexto y luego pues saludamos a nuestro invitado de esta mañana. El ministro de Medio Ambiente informa que al menos 5 departamentos fueron golpeados por sexto periodo seco, comprendido entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre. Las autoridades aseguran que esa corresponde aparentemente a la última sequía que se puede presentar en el país, dado que la previsión de lluvia para el mes actual y para octubre estará dentro del promedio normal de precipitaciones. La zona sur de Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y La Paz sufrieron una sequía meteorológica débil que terminó con el ingreso de una onda tropical el pasado 5 de septiembre. Desde entonces hasta la fecha no se han presentado periodos de 5 o más días con ausencia de lluvia. En otro orden, el ministro de Medio Ambiente, Fernando Andrés López, asegura que ya están trabajando en un proyecto para el proceso de extracción y saneamiento de la zona de contaminación de San Juan Opico. Además, sostiene que en la actualidad las autoridades desarrollan un proyecto de recuperación de la laguna Olomega, el Jocotal y el Cerrón Grande en el oriente del país. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas ambientales. ¡Comenzamos! Así es, comenzamos y le damos los buenos días al señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López. Ministro, buenos días, un gusto que nos acompañe. Gracias, Manuel, el gusto es mío estar aquí en la entrevista de Canal 12 de nuevo. Ministro, según tenemos entendido, usted está preparándose para viajar a Estados Unidos en las próximas horas a la ciudad de Nueva York para participar en una convocatoria que ha hecho Naciones Unidas para la denominada Acción Climática. ¿Cuál es la agenda en sí que se va a desarrollar en este evento, ministro? Bueno, la cumbre de Acción Climática se da en el marco de la cumbre de las Naciones Unidas. Van a estar participando los países miembros de las Naciones Unidas y de lo que se trata pues es de generar una acción global para combatir el cambio climático. El cambio climático es un tema que está en la agenda del secretario general de las Naciones Unidas y es precisamente un tema que ya no se trata solamente de un tema secundario o un tema esto está en la agenda. Es importante que veamos las pérdidas económicas que ocasiona el cambio climático, es importante que veamos la migración que produce el cambio climático, la seguridad alimentaria, cómo es afectada por el cambio climático. Es decir, hay varios aspectos que nos afectan a todos y eso es por las diferentes acciones que ha generado el cambio climático. Entonces la cumbre del clima pues se trata de eso, de hacer de planificar acciones globales. Una acción aislada como país no funcionaría. Deben hacerse acciones globales y debe haber un trabajo en equipo para poder hacer una acción que tenga los resultados esperados. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues nosotros vamos a presentar una iniciativa como presidencia pro tempore de CCAD, que es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, en el marco de SICA. Somos las 5 naciones centroamericanas, Belice, Panamá y República Dominicana, somos 8 países, y se está presentando una iniciativa para prevenir o para avanzar en el camino hacia la prevención de los gases de efecto invernadero, principalmente producidos por los sectores agrícolas, forestales y otros usos de la tierra. Las siglas en inglés son AFOLU. Entonces, realmente es importante que nosotros tomemos en cuenta este sector que no ha sido poco estudiado en la región y realmente pues tenemos una gran fuente de gases de efecto invernadero. Existen ya otros planes para mitigar el cambio climático con iniciativas que puedan descontaminar las fuentes que nosotros ya conocemos, tales como
emisión de gases por vehículos, emisión a la atmósfera por diferentes tipos de industrias, por la aviación. Es decir, hay un trabajo también con COSESNA, por ejemplo, que sí. COSESNA es parte de SIC, y COSESNA es la Corporación Centroamericana de Navegación Aérea, que regula la navegación en la zona. Entonces también hay un trabajo con ellos regulando todas las aeronaves que transitan por la zona. Entonces creo que son varias acciones las que se están tomando, y nosotros la que vamos a presentar en esta ocasión es la del sector agrícola. En el caso de El Salvador, ¿cómo definiría usted el impacto del cambio climático? Porque si bien estamos hablando de largos periodos en los que el país ha sido impactado por sequía, situaciones que han llevado a pérdida de cosechas, esto quizás es como lo más inmediato, pero ¿cuál es la evaluación? ¿Cuál es ese análisis que han hecho del impacto que ha tenido el cambio climático para El Salvador y para los salvadoreños en sí? Bueno, nosotros como nación tropical estamos expuestos a diferentes fenómenos meteorológicos siempre. El cambio climático afecta, como tú ya lo dijiste, pues principalmente la agricultura. Este año tuvimos un fenómeno del Niño a comienzos de año que paulatinamente se vino a neutralizar. Esto nos trajo las 6 periodos de sequía que ya tuvimos, y ya a finales principios del mes de septiembre, esto se empezó a normalizar. Se espera el mes de septiembre generalmente es el mes que más llueve, se espera un mes de septiembre y parte del mes de octubre todavía con lluvia, y a partir de la segunda semana de la segunda mitad de octubre esperamos ya transicionar hacia la época seca, es decir, con los típicos vientos y con probablemente lluvias aisladas, pero ya transicionando hacia la época seca. Los efectos del cambio climático son varios, pues tenemos migración asociada al cambio climático. ¿Cuál es la migración asociada al cambio climático? Bueno, un ejemplo claro es en la zona oriental del país y cómo se ha visto afectada por las sequías. Nosotros somos un país altamente vulnerable también, entonces al final, ¿qué es lo que pasa? Si no llueve, pues tenemos serias afectaciones en la parte agrícola, pero si llueve mucho, tenemos serias afectaciones también en la parte de vulnerabilidad. Se recargan las montañas con agua, y esto nos puede producir deslaves, nos puede producir otro tipo de desastres que a los que pues no estaríamos expuestos si no fuera por esta lluvia excesiva que tenemos. Ahora bien, se ha dicho que la sequía de los últimos días o de las últimas semanas se ha concentrado en 5 departamentos. Y yo tengo acá es Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador y La Paz. ¿Eso es así? Es la zona central y parte occidental de El Salvador. También tenemos, esto es la principal sequía. Tenemos la afectación de siempre de la zona oriental también, que es importante mencionarlo por la altura sobre el nivel del mar y por la temperatura más alta. También afecta un poco la sequía por esa zona. Muy bien. Ministro, ¿cómo definiría usted sus primeros 100 días de trabajo como parte del equipo del presidente Nayib Bukele? Ha sido un gran reto, ha sido yo recuerdo que venimos a esta misma entrevista al tercer día de estar en el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí comentábamos todos los retos que nosotros estábamos asumiendo. Ha sido un camino en el cual hemos tenido el apoyo de la población, debo decirlo. Hemos tenido el apoyo del Ejecutivo también en ejecutar ejecutar los proyectos que nosotros debemos hacer. ¿Cómo valoro yo los primeros 100 días de medio ambiente? Bueno, muchísimos cambios dentro de la estructura del ministerio. Realmente nos hemos enfocado en hacer más eficiente la institución en todas sus áreas. La primera es en la que ya acabamos de estar hablando, el Observatorio Ambiental, que es las áreas más importantes, porque es ahí donde recopilamos y donde interpretamos toda la información meteorológica, hidrológica, de geología y vulcanología que nos sirve para emitir dictámenes que nos puedan ayudar a prevenir o estar preparados para cualquier siniestro. Luego también hemos trabajado bastante dentro de la Dirección de Evaluación y Cumplimiento, que es precisamente donde se da toda la trimitología ambiental. También se ha trabajado muy de cerca en las áreas de ordenamiento territorial, en el área de disposición final de desechos sólidos, en el área de biodiversidad también han habido muchísimos avances realmente. Pues lo que se ha hecho es
se ha agarrado la institución y se ha visto cuáles son las áreas de oportunidad y se está atacando directamente esas áreas de oportunidad. Por ejemplo, nosotros encontramos solamente un médico veterinario para todo el ministerio. Se han hecho convenios con otras instituciones también y se ha incorporado personal para poder trabajar y mejorar esta situación de todos los animales que nos llegan a nosotros por diferentes fuentes, principalmente son los decomisados por la policía. Luego, pues se ha trabajado muchísimo en el área de tramitología ambiental, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Había mucha inversión detenida en El Salvador, y aquí hay que hacer una acotación muy importante, y es que hacer más eficiente el ministerio no significa que nosotros estemos flexibilizando o saltándonos los procesos o saltándonos las leyes medioambientales. De hecho, estamos siendo mucho más rigurosos en la aplicación de la normativa ambiental, en la aplicación de los reglamentos internos del Ministerio de Medio Ambiente, pero sí consideramos que no debe haber ninguna razón por la cual nosotros estemos retrasando cualquier trámite que tenga todas las de la ley. Pues no hay ningún problema no debemos tener nosotros ningún problema o hacer algún impedimento para que estos trámites se lleven a cabo. En ese sentido, hemos autorizado 1.500 millones de dólares de inversión aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero anda rondando esa cifra. De hecho, yo tengo una publicación que usted hizo el pasado 23 de julio, donde decía que se agilizó los permisos para el desarrollo de proyectos estancados por la administración anterior, que ascienden a un monto superior a los 1.415 millones de dólares en inversión para el país. Correcto. Ese era el dato que usted daba. Pero, ¿por qué se habían detenido estos proyectos? ¿Por el exceso de trámites que tiene el ministerio? ¿Porque no cumplían algunos de los requisitos? ¿O por qué? Son varias las razones. No es una sola razón, pero son precisamente... hay varios componentes ahí. El componente técnico es uno. Nosotros estamos encaminando el ministerio hacia la digitalización, hacia quitar el input humano. Muchas veces la discrecionalidad de la persona que procesa el trámite puede generar algún retraso. Pueden estar solicitando requisitos que no vayan al caso para ese proyecto. En fin, creo que digitalizando, haciendo los trámites en línea, apoyándonos de un sistema que dicho sea de paso, pues hemos tenido también el apoyo de la cooperación internacional. En el caso de la tramitología ambiental, pues hemos tenido la colaboración de USAID, de la cooperación del pueblo de los Estados Unidos de América, y es muy importante porque realmente ahí tenemos varias mejoras. Hay unas certificaciones de la EPA también, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que viene gente de la EPA para certificar todos los procesos. Entonces es bien importante que nosotros sepamos eso, pues que el ministerio está trabajando para ser más eficiente, pero que en ningún momento nosotros estamos siendo más flexibles a la hora de dar un permiso. ¿No choca con la protección medioambiental de los recursos y de todo lo que implica, digamos, la riqueza natural de El Salvador? De ninguna manera, al contrario, creo que estamos siendo a veces hasta más rigurosos, pero por ejemplo, a veces tenés proyectos que simplemente es una remodelación o es algo que está dentro de un casco urbano, que lo que va a hacer es darle valor agregado a la zona donde está ubicado, y no hay razón por la cual no aprobar ese proyecto. Por otro lado, en administraciones pasadas tenías la tramitología ambiental que estaba detenida, pero hay muchísimos proyectos, y son casos que nos han quedado a nosotros, que son proyectos que no eran viables ambientalmente, que no cumplían con los reglamentos de disposición final de aguas, por ejemplo, no contaban con su plan de tratamiento, están contaminando algún cuerpo de agua específico, botan basura, y no están, no fueron nunca sancionados, o no fueron nunca ni siquiera tomados en cuenta a la hora de emitir algún dictamen técnico. Entonces realmente pues es bien irónico, pues, porque por una parte estamos deteniendo la buena inversión y por otra parte estamos fomentando la mala inversión, es decir, la inversión que no cumple con los reglamentos medioambientales y que no está dispuesta a trabajar para mejorar el país. Ministro, durante estos primeros 100 días, algunos ecologistas reclaman de que, por ejemplo, el Ejecutivo no ha hecho presión en la Asamblea Legislativa para que se agilice el trabajo en el análisis de la ley de agua.
¿Qué ha pasado con ese tema? Porque decía, en la Asamblea el proyecto sigue estancado, no hay nada. El último acuerdo al que llegó la Comisión de Medio Ambiente fue comenzar de cero, una vez más la discusión y el análisis del articulado. Pero decían, ¿por qué el Ejecutivo y la Presidencia de la República a través del Ministerio no ha fomentado que se discuta el análisis de la ley de ley de agua? Bueno, nosotros tenemos 3 meses. Estas copias de leyes de agua tienen años de estar ahí. 2006. Realmente es una deuda histórica que a nosotros nos está tocando pues resolver. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente lo que estamos haciendo es recopilando todos los insumos técnicos que nosotros que estén a nuestro alcance para hacer una propuesta. Realmente las organizaciones ecologistas tienen razón de exigir, así como me imagino que lo exigieron a los gobiernos anteriores, pues. Sí. Es una lástima que los gobiernos anteriores no hayan tomado cartas en el asunto, sobre todo en un tema tan importante como es la ley del agua. Para nosotros la ley del agua es un tema sumamente importante. Debemos, el presidente lo dijo desde antes incluso cuando era candidato, el agua es un derecho fundamental del ser humano, es algo que no debe estar en discusión. El gobierno debe ser garante de ese derecho y la participación del sector privado no debe estar dentro de un ente rector del agua. Es decir, creo que por ahí, si tomamos esos tres puntos, que el agua es un derecho fundamental, que el gobierno debe garantizarlo y que el sector privado no debe ser parte del ente rector, yo creo que partiendo de esas 3 premisas podemos iniciar una discusión. Yo invito a todos los sectores a que nos unamos para resolver esto. Por nuestra parte, cuenten con los insumos técnicos, tenemos ejemplos y casos de éxito de muchos países, de países con características sociales y económicas muy similares al nuestro, en donde yo creo que podemos tomar lo bueno de todo este funcionamiento del tema agua y aplicarlo para nuestro país. Ministro, ¿qué decir a los partidos políticos que ven en el tema agua un tema de debate político y que lo ven también como hasta cierto punto un tema de campaña en algún momento? ¿Qué decirles a ellos que hacen eco de la ley del agua, pero no desde el punto de vista medioambiental o desde el punto de vista de manejo del recurso hídrico, sino desde un punto de vista eminentemente político como una herramienta para ganar simpatías entre la ciudadanía? Nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente lo que podemos hacer es dar el dictamen ambiental. Nosotros podemos dar todas las implicaciones ambientales que tiene el no tener ley de agua, pues. O sea, creo que las valoraciones políticas las hace el presidente. Creo que no nos corresponde a nosotros hacerlo. Lo que sí podemos hacer es invitarlos a que se unan al diálogo, pues realmente es un tema que nos interesa a todos, es un tema que le interesa a toda la población, la ley del agua. Hace unos días se presentaba el proyecto de Tren del Pacífico, uno de los proyectos importantes de la Presidencia de la República, donde se hablaba de que este puede ser un factor determinante para dinamizar la economía. ¿Qué participación tiene el Ministerio de Medio Ambiente a la hora de un proyecto tan grande y tan ambicioso como el Tren del Pacífico? Nosotros tenemos participación en todos los proyectos del gobierno. El componente ambiental está presente en varias áreas, desde el momento en que se pide el permiso hasta todos los criterios que se utilizan para el diseño. Realmente todos los proyectos que vienen deben estar acordes a un proyecto del siglo XXI, deben llevar un componente de energía renovable, deben llevar un componente de vulnerabilidad. Tenemos que ser respetuosos también con los recursos naturales. Realmente estamos presentes en todo, pues somos parte de los gabinetes de gobierno en los que se discuten todos estos proyectos: el gabinete económico, el gabinete de turismo, el gabinete de desarrollo territorial. Entonces eso es la ventaja, que nosotros estamos trabajándolo como un equipo, pues aquí las instituciones no trabajan de manera aislada. En el caso de Surf City, este es otro proyecto importante para la explotación turística de la zona costera del país, pero algunas organizaciones ecologistas se preguntan, ¿se ha determinado el impacto que esto puede tener en la biodiversidad, el impacto que esto puede tener en la vida marina, en la explotación turística de la zona costera del país? Es un impacto, bueno, económicamente hablando, es un impacto positivo.
Ambientalmente también, y te voy a explicar por qué. Nosotros con el proyecto de Surf City estamos llevando condiciones que no existían en algunos lugares. Te voy a poner un ejemplo puntual. El tema de las plantas de tratamiento. Nosotros estamos, y es un trabajo, como te dije, un trabajo en equipo, pues está Fomilenio también metido en esto, están algunos inversionistas privados también, facilitando las condiciones nosotros como gobierno para que puedan construirse plantas de tratamiento de aguas negras, por ejemplo, en las cuales lo que vas a hacer es darle un valor agregado a una comunidad. Todas las comunidades que viven cerca de la costa, pues vas a tener un río que va a estar mucho más limpio, vas a tener condiciones en las cuales el componente ambiental y el componente ecológico está presente. Nosotros estamos también trabajando en la ruta de la tortuga marina, por ejemplo, que es algo sumamente valioso que tenemos nosotros. Aquí en El Salvador somos un punto de desove de la tortuga, de varias especies de tortugas marinas, principalmente de la tortuga carey, somos un punto de desove. Creo que es muy importante que la población lo conozca. Entonces, todo el componente Surf City tiene varios componentes, pero el componente ambiental está implícito dentro de todos estos proyectos, especialmente un proyecto tan emblemático como un proyecto que nos va a traer pues enormes beneficios a la zona costera de El Salvador, y por ende pues y por rebalse va a traer beneficios también a todo el país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les pedimos a ustedes que sigan con nosotros. Conversamos con el ministro de Medio Ambiente en esta mañana de viernes. Regresamos enseguida. Gracias por continuar informándose con Hechos AM. En el espacio de la entrevista hoy conversamos con el señor ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López. Estamos hablando de diferentes temas que están en la agenda medioambiental de El Salvador. Hablábamos un poco, ministro, del tema de la sequía y decíamos del impacto que ha tenido en por lo menos 5 departamentos del país. Pero hay otros estudios que son más amplios a nivel hidrológico, y se habla de que El Salvador puede estar a las puertas de un estrés hídrico para el año 2022. ¿Qué acciones se van a tomar a nivel medioambiental para enfrentar esta situación que puede hacer un poco más complicado el tema del agua? Las principales acciones que deben tomarse para el tema del agua y para cualquier restauración ambiental, una de las principales acciones es la reforestación. Hay acciones articuladas y organizadas de reforestación que se están haciendo. Creo que esa es una, y la segunda es hacer un programa de recuperación de los ecosistemas. Hay bastantes ecosistemas que están seriamente deteriorados: lagos, lagunas, humedales, esteros, ríos, que realmente se han convertido en basureros. Los ríos son bandas transportadoras de desechos. Entonces realmente lo que debemos hacer es recuperar los ecosistemas con acciones controladas y articuladas entre gobierno central, alcaldías, población, empresa privada, para prevenir toda esta situación. Principal para el tema hídrico pues es la reforestación. ¿Hay escasez de agua o hay una mala distribución del agua? ¿Qué es lo que está ocurriendo con este tema? Porque estamos hablando de periodos de sequía, pero de pronto sí llueve, de pronto no llueve, de pronto sí hay agua, de pronto no hay agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Es que hay una mala distribución, ministro, o estamos ante una reducción del recurso? El tema de distribución le corresponde a ANDA, pero lo que nosotros sabemos, y es un dato público, es que ANDA pues está perdiendo más de la mitad del agua que bombea. Se pierde en los canales de distribución, se pierden las tuberías, más de la mitad. Entonces realmente creo que es también un tema de mantenimiento, un tema de que se ha manejado con negligencia la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados en administraciones pasadas. Ese es un tema. El otro es, como tú lo dijiste, pues hay periodos de sequía también, hay periodos de lluvia intensa. Las acciones que nosotros podemos tomar son esas, precisamente, es reforestar y no seguir contaminando. Es bien importante no seguir contaminando, pero sobre todo ANDA debería, y es un tema que no nos corresponde a nosotros, claro, repito, pero sí es algo que ANDA ya está trabajando, y es prevenir
las fugas de toda su red de agua. Pero en la situación de los mantos acuíferos, que eso sí le corresponde al Ministerio de Medio Ambiente verificar cómo están, ¿qué le podemos decir al ciudadano? ¿Qué es lo que está pasando en el subsuelo salvadoreño? Bueno, dependiendo de la zona, tenemos en las zonas volcánicas, por ejemplo, tenemos varios acuíferos que están dependiendo de la zona. Hay unos que sí están en muy buen estado. Realmente cada zona debería tener un estudio hidrológico separado. Y por separado. Realmente se pide en cualquier proyecto que vaya a presentarse, pues se pide un estudio de hidrología y se está monitoreando constantemente los mantos acuíferos. También existe el tema de consulta ciudadana, en el cual pues los proyectos se pasan a una fase de consulta, y la población pues también es la que dice qué es lo que se va a hacer con cada proyecto. Es bien importante el monitoreo de los acuíferos, como tú lo acabas de decir. Exactamente. Ministro, la ley de minería fue uno de los puntos importantes en el periodo anterior de discusión y se consideró un logro y un paso adelante para El Salvador la aprobación de la ley de minería. Pero la mesa frente a la minería, por ejemplo, estaba pidiendo el cierre técnico de minas que dice que no han sido, que fueron clausuradas a partir de la vigencia de la ley, pero que no ha habido un cierre definitivo de parte de las autoridades medioambientales. ¿Qué dicen ustedes sobre esta situación? Y tenemos casos, y son casos bien graves de minería artesanal. Tenemos casos en los cuales se utilizan metales pesados para procesar mercurio, por ejemplo. Tenemos menores de edad también contaminándose con todo tipo de metales pesados, y es gravísimo esto. Si hay estamos en constante monitoreo de actividades de tipo ilegal, no solamente de minería, sino que de cualquier daño medioambiental. Ahí pueden ir diferentes intervenciones. Hay canteras de roca también que no cumplen con la compensación ambiental. Hay canteras que tal vez están haciendo un uso excesivo o un tal excesivo en los alrededores. Es decir, hay varios proyectos que pueden estar en contra del medio ambiente. Pero lo que pedían era el cierre técnico de las minas. ¿Han contemplado ustedes algún estudio sobre esto? Porque ellos decían que hay una cantidad de proyectos que quedaron abandonados, pero que no están cerrados. Son varios proyectos, pero realmente aquí a quien le corresponde es cerrarlos es a las empresas privadas. Nosotros como medio ambiente emitimos dictámenes técnicos, pero ¿cuál es el problema también? Y has tocado un buen punto, y es el tema del artículo 89, que nosotros a veces no podemos poner multas entonces tenemos que auxiliarnos de los jueces ambientales. También es bien importante el papel de los magistrados de las cámaras ambientales, sí, con los cuales con quienes estamos trabajando bien de cerca en el Ministerio de Medio Ambiente, para auxiliarnos precisamente para prevenir todos estos casos que tú me estás mencionando. También los ambientalistas dijeron que temen que la ley sea revertida, la ley de minería. Creo que es un tema que le corresponde a la Asamblea. Desde el Ministerio de Medio Ambiente nunca vamos a emitir una política que fomente la minería. Eso creo que es. No desconozco que ambientalista fue quien lo dijo, pero es la mesa Nacional contra la Minería, sí, lo que han estado hablando del tema, y decían ellos, existe peligro de que se revierta la ley, decían ellos, y es necesario que desde el Ejecutivo se eleve a rango constitucional la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Sí, creo que como tú lo dijiste, le corresponde al Ejecutivo. Desde Medio Ambiente nunca no va a haber un dictamen que fomente esto, que es un tema que va más allá de Medio Ambiente. Creo que es un tema legislativo y ejecutivo. Como te repito, nosotros estamos para velar por la conservación y la restauración de los ecosistemas, y parte de eso pues no dar un dictamen o no emitir un dictamen a favor de cualquier práctica que perjudique no solamente a los ecosistemas, sino que también directamente a los seres humanos que pudiesen estar involucrados dentro de estas prácticas. ¿Buscarían ustedes que insistir ante la Asamblea Legislativa que se le devuelva al Ministerio la capacidad de poner las multas y de imponer las sanciones? Porque esa es una queja que decía, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que le faltan colmillos a la hora de sancionar a quien esté violando las leyes o esté cometiendo algún ilícito y atentando contra los recursos del Salvador. El artículo 89 es un tema que está pendiente. Ya hay pláticas con los señores diputados para poder hacer, tener un
un artículo más favorable. Es como que la policía de tránsito no tuviese la potestad para imponer multas por cualquier tipo de infracción, exceso de velocidad, manejar bajo los efectos de alguna sustancia o de algún estupefaciente. Es decir, si la policía de tránsito no tuviera esa potestad, pues hubiera más caos. Y nosotros no tenemos ni siquiera la potestad para poner una multa. Entonces sí es bastante complicado. Ya hay pláticas, pero sí hacemos un llamado a los señores diputados para que pues nos apoyen. No es a nosotros que nos están apoyando, es al país a quien están apoyando. Estamos casi al cierre de este 2019. Septiembre es un mes importante porque es cuando se presenta el presupuesto general de la Nación para el año 2020. ¿Cuáles son los proyectos y cuáles son las prioridades para el Ministerio de Medio Ambiente en el año que está por llegar, el 2020? La prioridad, y esto no solo como medio ambiente, sino como gobierno, es transicionar de un ministerio que, como ya mencioné, estaba con muchos trámites, un ministerio que no le puso suficiente atención al tema agua, un ministerio que no le puso suficiente atención al tema de disposición final de desechos sólidos, un área de ecosistemas y biodiversidad abandonada, con casos, con funcionarios de épocas anteriores que incluso se llevaban animales silvestres a sus casas. Es decir, son temas bastante complicado, no vamos a ahondar en eso. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es ver cómo podemos nosotros generar políticas medioambientales que nos permitan llegar hacia una verdadera descarbonización de la economía, por ejemplo. Eso no sucede en poco tiempo, pero podemos ir reduciendo nuestra huella de carbono para convertir ciertas áreas de productivas o ciertas áreas del gobierno también, ¿por qué no decirlo?, en carbono neutral. Ir reduciendo las emisiones, eso es algo muy importante. Fomentar la movilidad eléctrica, fomentar los vehículos eléctricos, a tener una política medioambiental que nos obligue a reutilizar, a reciclar, hacer una verdadera separación de los desechos sólidos y poder nosotros tener separación, por ejemplo, vidrio, papel y cartón, plástico, desechos orgánicos. Y los desechos orgánicos, pues puedes tener varios usos para ellos, puedes producir energía con los desechos orgánicos. Entonces realmente nosotros estamos aún en muchos aspectos comenzando ese proceso. Nosotros estamos haciendo la transición desde botaderos de cielo abierto hacia rellenos sanitarios. Para nosotros eso es un progreso, para otros países ya no lo es. Tenemos países que están cerrando sus rellenos porque ya ellos están reciclando, entonces ya no le funciona el relleno sanitario. Entonces realmente tenemos países como Suecia que están importando basura. Ellos importan basura de países de Europa, de España, de Portugal principalmente, y ellos están pagando para llevar basura para producir energía. Entonces realmente creo que es algo que nosotros lo podemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero con políticas que nazcan desde el gobierno, que fomenten todas estas prácticas. Segundo, con una enorme apoyo a la educación, principalmente a la educación ambiental. Acá no solamente tiene que ver el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que ver todo el Ejecutivo, principalmente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y nosotros, obviamente. Y luego, pues, mejorar las áreas que ya se tienen. Algo que podemos rescatar del Ministerio de Medio Ambiente es que tenemos uno de los centros de monitoreo de meteorología y geología líderes en la región. El Observatorio Ambiental del Ministerio pues está bastante bien equipado. Lo mejor que tiene es el talento que tiene ahí dentro del observatorio. Hay gente muy capacitada. Tenemos una serie de sensores alrededor del país, sensores sísmicos, pluviómetros, es decir, podemos monitorear el estatus de las condiciones meteorológicas y geológicas, vulcanología también. Entonces, potenciar, hacer un verdadero centro de investigación. Hay bastantes cosas que se pueden hacer. Entonces, el plan es seguir trabajando, mejorar el observatorio y mejorar en las áreas de agua, saneamiento y biodiversidad.
Muy bien, ministro. Definitivamente que hay muchos temas que hablar en materia de medio ambiente. Nos vamos a quedar hasta aquí hoy y obviamente le esperamos en futuras fechas para que sigamos conversando del trabajo que están haciendo ustedes como Ministerio de Medio Ambiente. Gracias, Manuel, con gustos. Los visitamos cuando quieran. Gracias por estar aquí. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos tenemos más información sobre el tráfico, información importante que usted debe conocer también de los temas que están en las agendas informativas de El Salvador. Regresamos enseguida.